Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Alberto Ayala. Él es experto en calidad del aire, emisiones vehiculares y políticas públicas de gestión del medio ambiente y cambio climático global. Él participará el día de hoy en la Universidad de la SUAY con una conferencia, Políticas Públicas para la Disminución de Emisiones Vehiculares. Doctor Ayala, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, los temas ambientales se han convertido en un punto clave del debate, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero, precisamente por lo que estamos enfrentando, el cambio climático que ya nos está poniendo en evidencia una serie incluso de catástrofes a nivel mundial, por lo que es importante que los estados, la academia, los gobiernos locales, cercanos en este caso a la población, empiecen a pensar con seriedad este tema, pero sobre todo aplicar lo que es la política pública que permita transformaciones importantes. Bienvenidos, sus criterios. Gracias. Sí, no, definitivamente ese es el caso. Desafortunadamente ya todos estamos viendo la manifestación del calentamiento del planeta y pues es difícil ya negarlo porque están pasando tantos eventos, tantos desastres. Y lo importante es de que vemos que las emisiones que están generando este calentamiento del planeta tienen un vínculo muy estrecho al el uso de los combustibles fósiles. Entonces volvemos a de que obviamente para autoridades como nosotros el objetivo principal es la protección de la salud pública, de las personas a que no tengan los impactos negativos por la contaminación de los humos de escape de la industria. Y esas mismas emisiones son las que estamos viendo que se presentan a contribuir a este calentamiento global que, como dices, ya es muy obvio. Ahora, mucho se discute, además de que cuánto puede aportar, por ejemplo, un país pequeño como Ecuador con decisiones que las podemos tomar de manera muy personal, ¿no? Yo dejo mi vehículo y opto por el transporte público, opto por medios alternativos como la bicicleta o simplemente caminar, sobre todo aquí en Cuenca, que es una ciudad para caminarla, ¿no? Una ciudad pequeña, una ciudad relativamente segura todavía también, pero esto en comparación con las grandes potencias que de una u otra manera son las principales responsables de las emisiones de carbono. Bueno, ese es muy buen punto, pero hay que aclarar las cosas. Sí, tienes toda la razón. Cuando estamos hablando de el impacto global y el calentamiento global, definitivamente Estados Unidos, China, Europa son los que han causado el problema, y eso lo tenemos, sobre todo personas como yo representando al gobierno que nos involucramos en estas discusiones globales, lo tenemos muy presente. Ahora bien, el impacto de la contaminación, sobre todo el transporte de la industria, es local. Así es de que esas emisiones que se ven de las motocicletas, de los automóviles, de la industria, aunque contribuyen al problema del planeta, también contribuyen a dañar la salud de las personas, porque obviamente el ser humano no está diseñado para poder recibir la contaminación de la combustión de los combustibles fósiles. De ahí viene la oportunidad.Nosotros hablamos de la oportunidad del co-beneficio, de si podemos lidiar con las emisiones que causan el calentamiento global, también va a haber un vínculo y un beneficio local muy directo. Y esto tiene además un impacto económico importante si pensamos en prevención en salud, el gasto o el costo del tratamiento de enfermedades. Entonces, es decir, es una cadena. Además, ¿no? Definitivamente, porque en general la sociedad, una de las cosas que no hacemos bien es reconocer el de verdad impacto que tiene la contaminación a la salud humana. Nosotros vemos un vínculo muy estrecho en la presencia del asma y los problemas respiratorios con la exposición, como le llamamos, a la contaminación. Y de ahí volvemos al punto que dijiste anteriormente. Es importante estar pensando que la solución es lo que le llamamos el transporte activo, el caminar, el usar la bicicleta, el no depender al vehículo que desafortunadamente depende de un motor de combustión. Y como te digo, esa combustión, esos productos de la combustión, lo que sale del humo de escape, tiene un impacto local muy directo, ¿okay? Tiene impacto regional y tiene impacto global.
Ahora, otro de los temas que de alguna manera entra en debate en este momento es la transformación energética, ¿no? Es decir, por fin dejar los combustibles fósiles, pero quizás esto se está transformando y lo he podido ver yo, decir, bueno, ahora voy a tener en lugar de 3 vehículos con uso de combustibles fósiles, gasolina, voy a tener 3 vehículos eléctricos, pero quizás el tema no es tener la misma cantidad de vehículos o más vehículos, aunque sean eléctricos, sino empezar a reducir el propio uso del vehículo privado y tener espacios no para el vehículo, sino quizás más espacios verdes, más espacios para la recreación, y eso implica una serie de políticas públicas en los espacios locales, en los gobiernos locales, el mejoramiento del transporte público, la seguridad, mayor cantidad de ciclovías mejor diseñadas también, con seguridad también, que quizás son algunas de las deficiencias importantes, sobre todo hablo por Cuenca, que impide que la gente opte por estos otros mecanismos y siga utilizando su vehículo. Es perfecta tu punto. Tú puedes venir a hacer política conmigo en California, porque es precisamente el punto de que si lo único que logramos, y en un momento hablamos de los retos de la electromovilidad, pero si lo único que logramos como sociedad es cambiar cada vehículo de combustión a vehículo eléctrico y no nada más, vamos a seguir con problemas de contaminación y de congestión. Que seguimos teniendo una gran cantidad de vehículos circulando, aunque sean eléctricos. Y de ahí el papel tan importante que debe de jugar, por ejemplo, un buen transporte público sustentable, que no tenga emisión, pero como tú dices, vías donde inviten a las personas a caminar, usar la bicicleta. Obviamente, una de las cosas que nosotros tenemos bien entendidos es, no llegamos a esta situación de la noche a la mañana. Okay. Hemos dependido de los combustibles fósiles por más de 100 años y hay que reconocer que la naturaleza de la vida moderna que nos gusta hoy en día ha sido por la energía fósil, definitivamente. Lo que estamos tratando de hacer alrededor del mundo, todos los que estamos interesados y trabajando en este problema del medio ambiente, es pensar quizás que ya entendemos que para los siguientes 100 años va a haber mejor soluciones, ¿ok? Y el problema y el interés es cómo podemos acelerar esas soluciones para que no nos tomen 100 años, para que nos tomen 20 años quizás, ¿ok? La electromovilidad, los vehículos eléctricos obviamente son reales, ya los vemos muy comunes en muchos lugares, pero nos quedan varios retos. Obviamente el costo es importante. Cuando estamos hablando de electricidad y también hay hidrógeno, que son eléctricos también, ese es un esquema de suministro de combustibles muy diferente. Hay que desarrollar no solo la producción de la energía renovable que tiene que ponérsele al vehículo, pero también la infraestructura para dónde se hace la carga del vehículo, dónde va la gente a agarrar hidrógeno para darle ese suministro a esos vehículos. Así es de que nosotros lo que tratamos de hacer, e inclusive este es el tema de la conferencia que tenemos ahora aquí en la universidad y el tema de la visita que estamos haciendo aquí a Ecuador, es eso, de cuáles son las políticas inteligentes, las políticas con una visión clara. Ya sabemos que la meta es sostenibilidad, no impacto al medio ambiente, proteger la salud pública, cero emisiones. Pero donde tenemos que trabajar juntos es cuál es el camino más adecuado, porque obviamente ese camino, el adecuado de Cuenca, va a ser muy diferente a otro lugar del mundo, ¿verdad? Claro, un poco quizás depende también de la realidad, de la idiosincrasia, de las formas de vida, de la cultura, pero quizás hay que ir construyendo esta cultura que no sea dependiente del vehículo y de los combustibles fósiles, pero a veces pensamos que es como un círculo vicioso, ¿no? Dice, no uso la bicicleta porque no hay ciclovías, pero ¿para qué construyo las ciclovías si no hay quien las use? Entonces, ahí es el huevo o la gallina, ¿por dónde empezamos? No, definitivamente, eso lo vemos en muchos temas, el huevo o la gallina, y por ejemplo, en nuestro ejemplo en California, y estamos compartiendo el ejemplo en otros lugares, en otros estados, en Estados Unidos, en otros lugares alrededor del mundo, es de que la autoridad, nosotros del gobierno ya hemos dicho, ok, ya no hay huevo o gallina, vamos a invertir en la infraestructura,
en la producción de energía renovable, en la producción de hidrógeno renovable, para ya invitar entonces a que vengan los vehículos y las soluciones, ¿verdad? Pero definitivamente una de las cosas más importantes que nosotros trabajando en este sistema, y este es un papel muy importante que ustedes en la radio juegan, es que el consumidor, la persona, tiene que concientizarse. Y definitivamente hay un aspecto de generación, obviamente, de que a nosotros, que ya quizás vamos de edad más grande, ya no nos va a tocar el problema, si tú quieres, como a los jóvenes de ahora. Entonces lo que tratamos de hacer es, sí, en general, la sostenibilidad es de que dejemos el mundo mejor que lo encontramos, ¿verdad? De eso se trata. Y pues, desafortunadamente, eso toma tiempo. Eso toma tiempo no solo de manera local, pero obviamente hay un aspecto político que es muy importante también. Y bueno, todo esto pasa también por una voluntad política de que el mundo empiece a dejar de depender, por ejemplo, del petróleo, y ese es un debate en el que hemos entrado acá en Ecuador luego de la consulta popular que tuvimos el 20 de agosto, en la que un porcentaje mayoritario, cerca del 70% de los ecuatorianos le dijeron no al petróleo en una zona tan sensible como es el Parque Nacional Yasuní, ni siquiera en todo el parque, sino en uno de los bloques de el Parque Nacional. Pero esta dependencia del petróleo y todo este negocio millonario que a la final implica el petróleo necesita de una u otra manera ser repensado también por los distintos gobiernos, por los distintos estados. Definitivamente, hay un aspecto político muy importante. A nosotros, el gobierno en California, nos acusan de que queremos sacar del negocio a las compañías petroleras. Y pues, si somos honestos, hay algo de verdad de eso, porque la transición quiere decir que tenemos que dejar el petróleo en el suelo. Es interesante que, bueno, Ecuador está posicionado de manera muy favorable y están bendecidos con recursos renovables muy, muy buenos. En Estados Unidos nos ha pasado que hoy en día la energía renovable es la más barata. Entonces el argumento contra la transición ya no existe, porque ¿quién va a querer pagar por algo que daña más? Entonces lo que hace falta es eso, cuál es la transición y cuáles son los elementos que la política pública puede contribuir para acelerar esa transición. Y en países como Ecuador, en países en Latinoamérica que nosotros venimos apoyando ya por muchos años, definitivamente necesita haber visión y voluntad política, porque sí va a ser decisión muy difícil, y nosotros recibimos con agrado las noticias que vimos en las noticias del voto que habían hecho los ecuatorianos, pero definitivamente eso se ve en todo el mundo, porque lo que queremos es de que ese petróleo que se deje donde está, porque ya sabemos y ya podemos hacer las cosas mejores, no sacrificar la vida moderna en las conveniencias a las que estamos acostumbrados, pero ya sabemos que la energía renovable ya nos puede completamente reemplazar la energía fósil. Entonces el debate, la discusión que tenemos que tener es cuál es el camino más adecuado para cada región para llegar a esa meta. Ahora, de la experiencia de ustedes como expertos, ¿en qué estado está Latinoamérica respecto de este camino que todavía está largo por andar? ¿Cómo estamos en Ecuador? También se debatía hace algún tiempo acá el plan de ordenamiento territorial del Cantón Cuenca, y mucho se habla y se piensa que mientras más carros hay, lo que necesitamos es construir más vías, más carreteras, facilitar la circulación vehicular para evitar tanta congestión, para reducir los tiempos, o si no, hacia dónde deben crecer y cómo deben ir creciendo estas ciudades. ¿Cuál es la lectura que tienen de Ecuador, de Latinoamérica? Bueno, pues obviamente... hay experiencias y experiencias. Sí, y obviamente es natural que la tecnología de vehículo, la tecnología de los combustibles, la tecnología de limpiamiento de las emisiones que se presentan, no solo en Ecuador, pero en todas las economías emergentes, como le llamamos. Estoy hablando, nosotros trabajamos en el continente, en África, aquí, en todas las economías emergentes se ve lo mismo, que obviamente
la tecnología de vehículos, los combustibles, lo que ustedes manejan y ven ahora, pues es lo que nosotros manejamos, vamos a decir, 20, 30 años anteriormente. Es natural. Inclusive nosotros en California eso nos pasa también. Las políticas, la tecnología que se empuja en California, vamos a más o menos a 10 años adelante del país de Estados Unidos. Entonces, el tema y el objetivo de nosotros es quizás presentar la experiencia, simplemente compartir un ejemplo, compartir lo que nos ha salido bien, pero también lo que nos ha salido mal, porque hay mucho que nos ha salido mal y quizás allí el mensaje y la enseñanza tenga más valor. Entonces, lo que es natural de que obviamente va a tomar tiempo para que la tecnología que ya se presenta en Europa, en Estados Unidos, les llegue aquí. Lo importante que tienen que realizar es de que les va a llegar. No es sí, es sí cuándo. ¿Okay? Y cuando les llegue, entonces, los políticos, los funcionarios públicos, la sociedad civil, tienen que empezar a preguntarse qué tenemos que tener en términos de la calidad de los combustibles, de las políticas públicas, como tú dices, de cuál va a ser el uso adecuado de los vehículos versus las bicicletas, el transporte público, y cuáles los requerimientos que necesitamos para poder beneficiarse de esta tecnología más moderna que ya se presenta en Europa, que ya les viene para acá. Porque esa tecnología, obviamente, cuando está bien mantenida, estamos hablando ya de los vehículos nuevos, por ejemplo, en Europa, cuando están mantenidas, no emiten casi de emisiones, de contaminación, ¿verdad? Ahora, quizás ya para ir cerrando este diálogo, ¿cómo motivarle a la gente, ¿no? Para que se involucre y sea parte de este cambio, parte de esta transformación, porque es importante que la gente se empodere de estos temas, porque a través de ellos vamos a exigir también, en este caso, a quien nos gobierna, sea localmente, a nivel regional o a nivel nacional, estas transformaciones y estos cambios. Bueno, pues con tu ayuda y la ayuda de tus colegas en la red de comunicación, lo más importante es de que pues todos con un poco de humildad reconozcamos de que todos somos parte del problema por las decisiones que tomamos de cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos transportamos. Pero al mismo tiempo, por eso podemos cada uno de nosotros ser la parte de la solución, por los mismos decisiones que tomamos día en día. Y de ahí, pues, también ponerle presión a los políticos que representan al pueblo a que de veras hagan las decisiones que van alineadas con lo que la gente quiere y alineadas con un futuro mejor, donde no sigamos con ese problema de la contaminación a nivel local y a nivel global. Bien, queremos agradecerle. Ha sido el doctor Alberto Ayala quien va a participar la mañana de hoy en una conferencia en la Universidad de la SUAY, Políticas Públicas para la Disminución de Emisiones Vehiculares. Esta conferencia se da además dentro del primer seminario taller que está desarrollando esta universidad de aquí de la ciudad de Cuenca, estrategias para la disminución de emisiones de fuentes móviles. Son las 7:54.